¿Qué a cuento viene esta publicación de hace poco más de un año, de agosto del año pasado, publicada en la revista Etcétera? Es de Marco Levario, porque el día de hoy, que ya fue beatificado Manuel Bartlett, que ya fue ungido por el Mesías, y que ya lo perdonó, y que ya la secretaria de la Función Pública lo perdonó previo a decir que lo va a investigar, ya, o sea, no pasa absolutamente nada, pues cae muy bien a cuento, ¿no? Porque si es asqueroso ver comentarios aquí que llegan a dejar sobre Manuel Bartlett, gente que todavía ni siquiera nacía, o que había nacido y estaba en pañales, esa gente que afirma que Manuel Bartlett es casi un santo, pues da mucho que desear, porque ni siquiera se han esforzado un poquito por investigar qué fue lo que pasó y qué es lo que le señalamos a Bartlett. No, así llegan y afirman que Bartlett es bien buena persona. De ellos, mucho asquito. Pero lo que es vergonzoso, muy vergonzoso, es que quienes sí vivieron esto y lo recuerdan, ahora lo olviden o finjan que se les olvidó, o volteen la vista a otro lado, o hayan decidido perdonar, como si las consecuencias de este terrible suceso en la historia de México no hubiesen sido las que padecimos todos los demás, bueno, de hecho todo el país, porque no llegó el Papa Juan Pablo II, bueno, es mal ejemplo, que creo que es lo mismo, no llegó un santo a gobernar, no, llegó Carlos Salinas de Gortari. O sea, no fue cualquier güey que llegó a la presidencia después del fraude, fue Carlos Salinas de Gortari. Manuel Bartlett era secretario de Gobernación del gobierno de Miguel de la Madrid. Y antes, para los que no sepan, sobre todo los más jóvenes, los que no se acuerden, y quiero que lo recuerden muy bien, antes no había INE, ni IFE, ni nada por el estilo. Quien organizaba las elecciones era la Secretaría de Gobernación. Es decir, en este tiempo, en el 88, Manuel Bartlett Díaz. ¿Quién podía haber perpetrado un fraude de las dimensiones que vimos en el 88? Pues Manuel Bartlett Díaz. ¿Cómo no niega Manuel Bartlett que hubo fraude? ¿Se dieron cuenta? Ahora que lo llevó el peje ahí para... No te preocupes, Manuel, el clásico no te preocupes. El día que lo llevó ahí a la mañanera, él no niega el fraude. Ah, bueno. No niegas el fraude, pero tú no tuviste nada que ver, ¿no? No manches, pues si él era el que lo organizaba. La Secretaría de Gobernación organizaba las elecciones. ¿Quién pudo cometer el fraude? Manuel Bartlett. Hace 30 años, para miles de jóvenes del CEU, del Consejo, no sé si es Consejo o Comité, Consejo Estudiantil Universitario, Bartlett perpetró el fraude electoral. Ahora lo olvidan. Aquella noche y las noches que siguieron al 6 de julio de hace 30 años en la Ciudad de México no las voy a olvidar. Yo no estaba en la Ciudad de México, pero tampoco se me olvida, ¿no? Decenas de miles de personas continuaban las manifestaciones políticas que iniciaron con los sismos casi 3 años antes y el movimiento estudiantil más importante después del 68, gestado entre 1985 y 1986. Una joya de fotografía, ¿no? Del Manuel Bartlett, que por cierto, señalado por la propia DEA de asesino. O sea, la DEA le achaca la muerte del agente de ellos mismos, Enrique Camarena. También por ahí se le achaca haber sido el autor intelectual de la muerte del periodista Manuel Buendía, si mal no recuerdo el nombre, sí, Manuel Buendía. En fin, por aquí lo dice, pero mi memoria es muy corta. Por aquellos días, el sistema político se había cimbrado. Las columnas del presidencialismo omnímodo y la tutela de un solo partido crujían al son de la alianza entre la óptica nacionalista y lo mejor del ideario de la izquierda mexicana. El pueblo votó y Cárdenas ganó. Gritábamos aquí y allá en Avenida Chapultepec frente a Televisa. Prensa vendida, cuéntanos bien. Prensa vendida, no somos 100. Con el ánimo aún encendido por la más intensa campaña sucia contra un candidato a la presidencia que hubiera sucedido hasta entonces, entre las paredes de un medio de comunicación,
con el rostro y el sonsonete del periodista, amigo del sistema, tanto como la empresa que le dictaba, Jacobo Zabludovsky. Cuando se murió Jacobo Zabludovsky, yo subí un video en el que me le hacía burla, ¿no?, de la frase que lanzó en 1968. Uy, se me vinieron encima, porque yo hice un video en el que decía: hoy amaneció soleado, muy bonito día, y la gente se enojó, como si a Jacobo Zabludovsky se le tuviese que recordar por haber sido buena gente. No, fue otro de los cómplices de un montón de atrocidades. Y vean esta foto, es una chulada, ¿no? Entonces creímos que el fraude era descomunal y que el secretario de Gobernación, Manuel Bartlett Díaz, ha sido el instrumento ejecutor del fraude electoral. Muchos lo seguimos creyendo, pero muchos otros más no. O no les importa, que es lo más grave, ¿no? Aquellos que tienen memoria para recordar esto, que ya saben, vivieron esto, que ya se daban cuenta y que hoy se callan, esos son los peores. Los que le perdonan a este tipo todo lo que vino, esos son los peores. Los que no lo vivieron, pues da asquito. Sí, da asco, ¿no? Pero bueno, pobres tontos, no son capaces de abrir una página web, ahora que está tan a disposición la información, para leer un poquito quién es Manuel Bartlett Díaz, a quién ungió López Obrador la semana pasada o esta semana. Leerlo un poquito aunque sea. Esos pues todavía, pero los que lo vivieron, esos son los peores. Vean qué chulada de foto. No se pregunten ustedes de dónde viene la lana de Manuel Bartlett, por qué es tan rico, por qué, si ha sido funcionario público toda la vida y aunque los sueldos fuesen altos, no es para tener tanto dinero como él tiene. O sea, una fortuna de cerca de 1,000 millones de pesos no se consigue en el servicio público. Siendo honesto, no. Haciendo favores del estilo, pues vamos a tirar el sistema, ahí sí se consigue. Y está en esta fotografía, pues con uno de los personajes más siniestros de la historia de nuestro país. Los dos lo son, pero indudablemente a raíz del apoyo que dio Manuel Bartlett para el fraude perpetrado desde Gobernación para que llegara Carlos Salinas, híjole, qué joda nos arrimaron. De verdad, llegó el diablo. Pero hoy es buena gente, Manuel. Esos días en las instalaciones de Gobernación, junto con miles de compañeros del Consejo Estudiantil Universitario, el CEU, el volanteo por las plazas y las estaciones del metro y los camiones, nuestras consignas contra Salinas, la prensa vendida y el sirviente del sistema que respondía que nosotros éramos el embate de la derecha. Así nos decía Bartlett al defender el triunfo de quien sería su jefe los años que vendrían. Los desplantes de Cloutier, la indignación de Rosario Ibarra y la serenidad de Cuauhtémoc. Nosotros con ellos, en particular con el hijo de Lázaro. Ese día y los que siguieron, que no quepa duda, la memoria no falla. El sistema de cómputo se cayó con doble L y se cayó con Y. Manuel Bartlett tuvo miedo al mirar las cifras que llegaban al centro de cómputo y vio ahí una gran oportunidad para su trayectoria. Hace unos días, Aristegui se equivocó, dijo que Bartlett era secretario de Gobernación de Carlos Salinas en aquellos días, y no, lo era de Miguel de la Madrid, como antes trabajó para López Portillo e incluso para Echeverría. Y como encargado de la política interna del país, Bartlett fue pieza clave del fraude, también de la presión a los medios y de otros episodios como la muerte del periodista Manuel Buendía, que nunca fueron aclarados del todo. Solo se sabe la carrera política del perpetrador de la infamia que aquí no recuento. ¡Pum! Ahí están las gesticulaciones pétreas de Manuel Bartlett, quien mueve los labios entre el rostro impasible para lanzar arengas contra esa derecha, como lo hace ahora también, que formará parte del gabinete del próximo presidente de México, como para restregarnos en la cara que las cosas cambiaron para atrás y escuchar al anciano Bartlett llamarnos la derecha, como cuando Díaz Ordaz dijo que después de la masacre, usted muchachito no gozaría del sistema de libertades del que goza después del 2 de octubre de 1968, que es de lo que estaba, según adujo Díaz Ordaz, más orgulloso entre sus decisiones.
Esta foto también es una belleza. El arrastrado Manuel Bartlett, ¿no? Y el que permite que se le arrastren. Es que es imperdonable que Bartlett esté en el gabinete. Y más imperdonable todavía, que lo hayan ungido en estos días. Es imperdonable. Esto nada más muestra el nivel de personaje que está en el gobierno, ¿eh? O sea, como él no puso los muertos, como los muertos los puso el pueblo. ¿Cuántos perredistas no asesinaron después del 88? ¿Cuántos, no? Y él era perredista, López Obrador. Imagínense. 30 años después, pero bueno, ser perredista no quiere decir que tengas, según yo creo que la visión de López Obrador, que ser cuando menos solidario con tus compañeros. No, él veía por su causa. Ahí está la muestra, ¿no? Y la de sus hijos, y la de su nuevo hijo, el Chocoflán, que todavía no venía ni siquiera en proyectos, o quién sabe. 30 años después, la gran mayoría de mis compañeros del CEU cayeron al son del sistema con Manuel Bartlett. Ya no son la iconoclasta manifestación, el recuerdo vivo de nuestros muertos, promotores de la discusión eterna porque la verdad no existe, luchadores contra el fraude. Ya no exigen la despenalización del aborto, la legalización de la marihuana, ni el respeto a la diversidad sexual. Ahora son soldados que marchan al ritmo del pensamiento único, el pasaje espiritual y casi religioso, la arenga moral. Buscan la salvación de sus almas, sí, las que fueron almas inquietas, irredentes y rebeldes. Ahora son monaguillos que sirven a la palabra del Señor y corifeos de sus decisiones. Así le dan la bienvenida a Manuel Bartlett, incluso aunque escupan su propia historia, porque ahora se creen protagonistas de esta historia, aún en contra de sus principios e ideales. Y no son protagonistas, en realidad, sino groseras marionetas que le han dado la espalda a su propia vida. Marionetas. Pues felicidades a las marionetas que han decidido que esta foto ya no está mal. Los felicitamos harto. Síganlo defendiendo. Nosotros lo vamos a seguir señalando. Marionetas. Buen calificativo. Saludos a todos.